Granjero rico busca empleada, pero encuentra una esposa que no se rinde ante el dinero. En la apartada sierra de Valle Verde, donde los días transcurren entre el canto de las aves y el susurro del viento entre los árboles, Lucas Mendoza llevaba una vida marcada por la herencia. Su vasta finca, desbordante de frutas y verduras, era un palacio para aquellos que veneraban la agricultura. Sin embargo, lo que Lucas realmente anhelaba no eran las hectáreas doradas ni los billetes que acumuló tras la muerte de su padre. Él deseaba una conexión genuina, algo que lo hiciera sentir vivo, algo real en un mundo donde todo parecía falso. Atrapado en esta búsqueda, Lucas decidió contratar a una asistente. Las entrevistas comenzaron a desnudarse entre los rumores susurrantes del pueblo. Granjero rico atrajo a un cúmulo de candidatas, pero cada una parecía más interesada en sus riquezas que en el carácter del hombre. Pero aquel día el destino giró inesperadamente. Cuando Sara apareció en la oficina, el aire se volvió espeso. Sus ojos, de un azul intenso, parecían poseer historias no contadas. Su cabello revoloteaba como el fuego que había arrasado su vida en la ciudad. Era una mujer que había enfrentado tormentas y su porte erguido mantenía la promesa de no rendirse. Él la escuchó explicar por qué necesitaba el trabajo con una pasión y determinación que lo dejaron cautivado. Mientras se sumergían en el trabajo diario, el rancho se convirtió en un tablero de retos. Extrañas sombras danzaban en la oscuridad de las noches y susurros de un sabotaje misterioso comenzaron a agruparse en el aire. Los cultivos fueron envenenados, las herramientas desaparecían. Lucas, angustiado, sentía el latir frenético de su corazón en su pecho, presionado por tales sucesos extraños. ¿Qué estaba sucediendo aquí?, se preguntaba. Las capacidades de Sara le sorprendieron. Cruzaba los campos con una determinación feroz y mientras sus manos se ensuciaban de tierra, Lucas sentía cómo su ventana al amor se entreabría. Pero cada sonrisa que le regalaba estaba empañada por el peso de su legado familiar. Su padre, un hombre de negocios implacable, había dejado marcas que oscurecían la luz que Sara traía a su vida. Los murmullos del pueblo no tardaron en llegar. Muchos hablaban en voz baja, reflejando el miedo que se estaba apoderando del aire. «Es culpa de él», murmuraban. «Ese Lucas, su padre hizo demasiados enemigos». Sin embargo, Lucas no podía permitir que esos recuerdos lo arrastraran. Tenía que decidir. ¿Se dejaría llevar por el miedo y los secretos del pasado o lucharía por lo que realmente deseaba? Una noche, mientras las estrellas brillaban con una intensidad inquietante, Lucas y Sara se encontraron en el huerto. La tensión era palpable. Ella lo miró directamente a los ojos. «Debes dejar atrás lo que no te define», le dijo, su voz un susurro sutil. Él sintió un nudo en la garganta. ¿Podrían sus corazones entrelazarse mientras un oscuro secreto familiar amenazaba con apoderarse de su felicidad? Todo estaba en juego. Lucas miró hacia el futuro, entre el amor y la presión de un legado que parecía querer devorarlo. Las sombras danzantes regresaban, y con ellas, la pregunta que lo atormentaba. ¿Podría liberarse del pasado antes de que fuera demasiado tarde? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, interactuemos. Lucas miró los ojos de Sara, sintiendo el peso de su mirada. «Debes dejar atrás lo que no te define», repitió, y esas palabras resonaron en su mente. Pero justo cuando estaba a punto de abrirse a ella, un grito desgarrador rompió el aire estrellado. El eco del grito se deslizó por el huerto como un frío helado. Ambos se sobresaltaron y Lucas, con el corazón latiendo a 1000 por hora, corrió hacia el sonido. Sara lo siguió, la determinación en su rostro había sido reemplazada por el miedo. Dijeron poco, pero sus miradas hablaban un idioma que solamente ellos comprendían. Al llegar al cobertizo de herramientas, un espectáculo horripilante les aguardaba. Allí, con la vista fija y la boca abierta en un grito mudo, estaba don Enrique, el vecino anciano. Su cuerpo yacía en el suelo, rodeado de herramientas esparcidas y un charco de sangre que iluminaba la oscuridad como un faro de desesperanza. Lucas sintió un nudo en la garganta, el aire se volvió espeso. «No puede ser», pensó. Sara retrocedió, su rostro iluminado por la luz de la luna, palideciendo. «¿Qué ha pasado?». Su voz temblaba. Lucas no lo sabía. Su mirada se desvió hacia la casa, donde el silencio reinaba. La necesidad de protección y la urgencia de entender se entrelazaron en su mente.
Los murmullos del pueblo comenzaron a ecoar en su cabeza. Es culpa del pasado de Lucas, gritaban algunos. El legado de su padre lo ha atrapado, murmuran otros, como un mantra incesante que revivía cada herida. Las inseguridades apretaron su pecho mientras se asomaba al abismo del horror. Mientras los aldeanos comenzaron a llegar alarmados, la confusión reinó. Desde las sombras, Lucas pudo ver a su madre, su figura arrugada y encorvada, rasgar el velo del silencio. Ella avanzó con un aire de desesperación en su rostro y las preguntas comenzaron a surgir. Lucas, Sara, ¿qué ha pasado? En ese instante un trueno retumbó en la lejanía y con él una revelación desgarradora. Lucas, debemos irnos ahora. Hay más en juego que solo una muerte. Sara lo miró, su confusión transformándose en terror. ¿Qué sabes tú que no me has dicho? Lucas sintió cómo todo se desmoronaba. Acababa de descubrir que su madre no era solo una mujer solitaria en el campo, sino una exdetective con un oscuro pasado. Todo esto es parte de un juego, Sara. Los enemigos de mi padre no han desaparecido, siguen aquí. Los rostros de los aldeanos empezaron a reflejar el horror. El susurro de los secretos dividió la atmósfera. Tú no eres quien pensábamos, ¿verdad, Lucas? Las palabras de un viejo conocido resonaron en el aire y una sombra se cernió sobre él. ¿Qué? Preguntó, incapaz de procesar la carga. ¿Qué quieres decir? La verdad, como un puñetazo en el estómago, lo dejó temblando, los murmullos aumentaron. Sabemos de su madre, Lucas. No es solo una granjera, es la razón detrás de varias desapariciones en este pueblo. Y quizás también de la muerte de don Enrique. El mundo se detuvo. Lucas sintió que sus piernas flaqueaban. Su propio legado, el peso que tanto había tratado de apartar, ahora se hacía mucho más aterrador. Sara, confundida y asustada, retrocedió, sabiendo que acababa de descubrir las raíces de su vida amorosa, y con ello, las sombras del pasado que podrían destruir su futuro. Todo estaba en crisis. Lucas se enfrentó a la verdad, la vida que conocía estaba a punto de desmoronarse. La conexión que había empezado a construir con Sara ahora pendía de un hilo. Mientras la multitud murmullaba y las sombras del miedo se cernían sobre ellos, podría aún encontrar una forma de redimirse y salvar lo que quedaba de su vida. En medio del caos, el susurro de una maldición cautivadora resonó en su corazón. Era el amor suficiente para brillar en medio de la oscuridad. Lucas se quedó petrificado, la verdad pesaba sobre él como una losa. La vida que había conocido, con sus secretos y sombras, caía en pedazos. Los murmullos de los aldeanos se transformaban en un murmullo ensordecedor. Se sentía como un cazador acorralado por sus propios fantasmas. No soy lo que creen, murmuró, pero su voz se perdió en el clamor de la multitud. Sara lo miraba, confundida. La calidez de sus ojos se había nublado, el temor reemplazando la confianza que había empezado a construir. Lucas, juro que no sabía nada, supliqué, retrocediendo un paso, como si la distancia pudiera protegerla del estigma que lo rodeaba. El aire en el cobertizo se tornó denso, pesado por el horror y la desconfianza. La figura de su madre se alzó, parecía más un espectro en la penumbra que la mujer que él conocía. Debes contarlo todo, Lucas, insistió, su mirada firme, pero esa firmeza tenía un toque de pánico oculto. Esto no termina aquí. De repente, un grito rompió la calma. Una figura apareció entre las sombras. Era Samuel, el agricultor del pueblo. Su cara, generalmente amigable, estaba ahora pálida como el papel. Lucas, la cosecha, viene algo terrible. Los ojos de las personas, antes llenos de curiosidad, ahora se llenaban de terror. ¿Qué quieres decir? Lucas preguntó, la adrenalina corriendo por sus venas. Samuel se acercó, el sudor goteando por su frente, entre jadeos y palabras entrecortadas. Los cultivos, he visto lo que podrían hacer con ellos. Es una trampa. Mientras él hablaba, lo incomprensible comenzó a tomar forma. La muerte de don Enrique, los cultivos envenenados, todo era parte de un plan mucho más oscuro. Ellos vienen a por ti, dijo Samuel, su voz temblorosa. El legado de tu padre no solo trae enemigos, trae un enemigo que conoces de cerca, alguien dentro de tu propia sangre. El corazón de Lucas dio un vuelco. Su madre, ella, la verdad lo estaba estrangulando. No. Murmuró, las palabras dibujando el horror en su rostro. Es posible, los murmullos de la multitud se intensificaron. ¿Acaso crees que no has visto la verdad, Lucas? Preguntó un viejo conocido que emergía entre la muchedumbre, mostrando una angustia que se extendía como una mancha de aceite en el agua. Luces de luciérnagas se encendieron en la oscuridad, y él sintió que cada ojo estaba puesto sobre él, juzgándolo, temiéndolo. Todo lo que pensó que conocía, cada cierto punto de la historia se tambaleaba. Lo que hay detrás de todo nos está mirando, continuó su madre, su voz baja, como si hablara de un espectro sin rostro. De repente, el cielo se iluminó por un relámpago, y en su interior, Lucas sintió que toda la fuerza de su vida se desmoronaba.
La pena, el miedo, la rabia y la traición se entrelazaban en un nudo inquebrantable dentro de él. «No puede ser», gritaron algunos, y de las sombras un hombre apareció, su rostro conocido para Lucas, pero distorsionado por la oscuridad. «Soy parte de esto y tú también lo eres, hermano», dijo, su voz grave como un trueno. Lucas sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su mundo, ya frágil, ahora estaba al borde del abismo. La revelación lo golpeó como una ola. Su madre, sus lazos, todos estaban ligados a un oscuro entramado de venganzas y secretos que se extendían más allá de lo que jamás imaginó. Todo lo que había sentido por Sara, cada instante de esperanza, se desvaneció en la niebla de la traición y la incertidumbre. «Podrías hacerlo», susurró su madre, un rayo de súplica en su mirada. Pero antes que pudiera responder, el hombre conocido como su hermano se movió y un disparo resonó en la noche, seguido de un grito desgarrador. El caos estalló. Todos gritaban, la multitud corría en pánico y Lucas sintió el frío de la traición en el aire. «No, no puede ser». Su mente se nubló mientras miraba a Sara, que se perdía entre la multitud, su futuro desvaneciéndose ante la revelación impactante. ¿Qué pasaría ahora? La lealtad de sangre era más fuerte que el amor. Mientras Lucas enfrentaba sus propios ángeles y demonios, se encontró en la encrucijada de su destino, sin respuestas y con una nueva sombra acechando. ¿Podría redimirse? ¿O estaba condenado a repetir la historia de su familia? La oscuridad se acercaba y de repente todo se volvía aún más confuso que antes. El caos estalló de repente. Lucas buscó a su madre, pero su presencia se había esfumado entre la multitud. La angustia le oprimió el pecho mientras observaba a los aldeanos chocar entre sí, sus gritos y murmullos llenando el aire de una energía cargada de miedo. «¿Qué está pasando?», se preguntó mientras sus manos temblaban, incapaz de asimilar la terrible verdad que amenazaba con tragarse su vida entera. Sara. Su mirada lo atravesó desde el otro lado del cobertizo. Los ojos de ella, una mezcla de temor y confusión, reflejaban todo lo que había creído y ahora se desvanecía. Con un movimiento rápido, ella lo alcanzó, casi como si deseara conectarse antes de que el mundo se desmoronara por completo. «Lucas, esto no puede estar pasando», exclamó, su voz un susurro casi perdido en el tumulto. Justo en ese momento, un nuevo grito resonó, implacable, interrumpiendo el clamor. Lucas giró la cabeza en dirección al sonido. Desde las sombras emergió una figura que todos temían, don Eduardo, el antiguo rival de su padre. Su rostro, surcado por arrugas, era una mezcla de odio y triunfo. «No es irónico, Lucas», dijo con una risa sardónica. «Creíste que eras el dueño de todo, pero mira dónde estás ahora». La tensión se palpó en el aire. Un escalofrío recorrió la espalda de Lucas. «¿Qué quieres?», gritó intentando mantener la voz firme. «No tienes nada que hacer aquí». Pero don Eduardo se acercó, sus ojos centelleantes llenos de conocimiento oscuro. «He venido a revelarte algo. Tu madre no es quien dice ser». El impacto de sus palabras cayó como un rayo entre el tumulto. La multitud cayó repentinamente, girando en dirección a Eduardo. «¿Qué estás insinuando?», preguntó Sara, su desconfianza palpable en el aire. «¿Qué sabes de ella?». «Más de lo que tú crees», dijo Eduardo, disfrutando el momento. «Tu madre fue parte de mi vida, y no solo una granjera. Ella te ha estado ocultando secretos». Lucas sintió que su corazón se detenía. «¿Qué secretos?». «Tu madre es quien ha estado manipulando todo desde las sombras. Las muertes, los sabotajes, tienen su sello. Ella ha jugado a ser la víctima, mientras su propia sangre te ha arrastrado a este infierno». Sus palabras golpearon a Lucas como un trueno. La incredulidad lo enmudeció. «No. Tienes que estar mintiendo». «¿Mintiéndole a un Mendoza?», se burló Eduardo, dándole un paso hacia atrás. «Mi familia y la tuya han estado entrelazadas durante años. Tal vez ella ni siquiera es tu madre biológica, y si crees que lo es, quizás nunca debiste confiar en ella». El aire estaba cargado de electrizante tensión. Lucas miró a Sara, luego a la multitud que lo rodeaba. Los murmullos aumentaban como un torrente de oleadas. Se sentía como si todos lo estuvieran abandonando, al borde de un abismo oscuro del que no podía escapar. Eva, la madre de Lucas, apareció entonces, su rostro pálido, ojos oscuros, reflejando una angustia indescriptible. «Lucas, por favor, no escuches a este loco. ¿Sabes quién soy yo?», exclamó, pero su voz sonaba vacía, perdida entre las verdades que comenzaban a desgarrar el tejido de su familia. «¿Es cierto, mamá?», Lucas preguntó, sintiendo el dolor punzante hacer eco dentro de su pecho. «¿Es cierto que has estado escondiendo algo de mí?». Con una mirada avergonzada, ella retrocedió, como si cada palabra que pudiera decir le costara su esencia. «No puedo», susurró, dejando caer la mirada al suelo. La multitud contuvo el aliento, sintiendo la insoportable carga de la verdad que estaba a punto de revelar. Justo cuando Lucas pensaba que todo estaba perdido, un nuevo grito rasgó el aire, y esta vez no fue una mera queja.
Lucas vio a Samuel caer, su cuerpo desplomándose al suelo, con un brillo letal en su mano. «No, Samuel», gritó mientras la multitud comenzaba a dispersarse aterrorizada. Un disparo había resonado en la noche, la escena girando como un torbellino. En un instante, la vida de Lucas se desmoronaba, al igual que las realidades que creía conocer. Con el rugido de la confusión en el fondo, un murmullo en su mente resonó: ¿quién era realmente su madre? ¿Qué verdades se escondían en las sombras? Todo había cambiado en un abrir y cerrar de ojos, dejando a Lucas al borde de descubrir un horror inimaginable. El caos estalló de repente. Lucas buscó a su madre, pero su presencia se había esfumado entre la multitud. La angustia le oprimió el pecho mientras observaba a los aldeanos chocar entre sí, sus gritos y murmullos llenando el aire de una energía cargada de miedo. ¿Qué está pasando?, se preguntó mientras sus manos temblaban, incapaz de asimilar la terrible verdad que amenazaba con tragarse la vida entera que había construido. Sara lo miraba desde el otro lado del cobertizo. Su expresión de confusión y temor le atravesaba el alma. Con un movimiento rápido, ella se acercó, deseando conectarse antes de que todo se desmoronara. «Lucas, esto no puede estar pasando», exclamó, su voz casi ahogada por el tumulto. Los murmullos se intensificaron. «¿Qué sucedió con Samuel?», preguntó alguien de la multitud. Lucas sintió un escalofrío, recordando el disparo que había resonado en la noche. No podía hacer frente a la idea de que su amigo estuviera herido. «Samuel», gritó al tiempo que corría hacia la dirección del grito, su corazón acelerándose. Un fuerte empujón lo hizo tambalear. Lucas miró hacia atrás, vio a don Eduardo, su rostro surcado por arrugas, disfrutando del caos que había desatado. «No es solo un juego, Lucas», dijo, su sonrisa feroz y burlona. «Todo esto es por ti». La palabra todo se quedó suspendida en el aire. Lucas escaló un par de escalones hacia el cobertizo, buscando respuestas en el rostro de su madre. «¿Qué quieres decir?», preguntó entre la duda y el miedo. Eva, su madre, miró hacia otro lado, la agonía palpable en su expresión. Las sombras entre la multitud parecían cobrar vida. Gritos, susurros de miedo y acusaciones flotaban por doquier. «Es culpa de Lucas, su familia ha traído el desastre», murmuraba un anciano mientras todos los ojos se centraban en él. El peso de la culpa asumía una forma tangible, atrayendo la atención del pueblo como un imán. «Cállense todos», bramó Lucas, el pánico apoderándose de su voz. «Alguien está manipulando esto». Pero su grito se perdió en la confusión. Había algo más, un misterio que iba más allá de lo que todos creían. Justo en ese momento, un grito desgarrador se alzó en la noche. «¡Mamá!», la voz de Lucas resonó con miedo. Eva había caído al suelo y todos se volvieron hacia ella, como si el tiempo se hubiera detenido. Su rostro reflejaba una mezcla de dolor y desesperación. «Lucas, ellos vienen por nosotros», dijo entre jadeos con los ojos llenos de terror. El ruido de la multitud se desvaneció y en su lugar el silencio aterrador reinó. La mirada de Eva se llenó de algo que Lucas no pudo identificar. ¿Era miedo, desesperación? «¿Quién viene?», preguntó Lucas, sintiendo que el aire se le escapaba. «Tu verdadero padre», murmuró Eva, su voz temblorosa, mientras un escalofrío recorría la columna vertebral de Lucas. «No sé cómo, pero él está aquí, y no está solo». El corazón de Lucas se detuvo por un momento. La revelación fue como un rayo que iluminó la oscuridad. ¿Cómo era posible? Había vivido toda su vida creyendo en un legado, en un padre que lo había dejado sin enemigos. Pero, ¿y si todo eso era una ilusión? La multitud estaba perdida en el silencio. Lucas sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Justo cuando creía que las piezas comenzaban a encajar, la figura de un hombre emergió de las sombras. Alto, con una expresión gélida, avanzó hacia él. «Hola, hijo», dijo, su voz resonando como un eco del infierno. El aire se volvió pesado. Todo lo que pensaba saber comenzó a desmoronarse como un castillo de naipes. «¿Qué quieres?», gritó Lucas, aunque en su interior sabía que ya no podía escapar de la verdad. La respuesta era brutal y clara. No solo su familia estaba envuelta en secretos, él mismo era un jugador en este juego mortal. Los murmullos de incredulidad se transformaron en gritos. «Es un traidor», clamó alguien entre la multitud. La confusión se disparó y el caos se intensificó a su alrededor. Lucas miró a Sara, su rostro pálido, temblante. Las conexiones se entrelazaban y retorcían en su mente. ¿Qué significaba esto para ellos, para su amor? Justo cuando la presión empezaba a ahogar su sentido de realidad, todo estalló nuevamente en un clamor de gritos, revelando un nuevo horror. Los aldeanos estaban siendo atraídos por un grupo oscuro, encapuchados y armados, que emergían detrás de los árboles. Lucas solo pudo pensar en una cosa: esto apenas comenzaba. Era posible que todo lo que había creído, cada relación construida, todo lo que amaba, se desmoronara ante sus ojos. La pregunta quedó flotando en el aire, pesada como un rayo que podría caer en cualquier momento.
En esa noche llena de sombras, todo estaba en juego y Lucas se sintió abarrotado de miedo. El caos estalló de repente. Lucas buscó a su madre, pero su presencia se había esfumado entre la multitud. La angustia le oprimió el pecho mientras observaba a los aldeanos chocar entre sí, sus gritos y murmullos llenando el aire de una energía cargada de miedo. ¿Qué está pasando?, se preguntó mientras sus manos temblaban, incapaz de asimilar la terrible verdad que amenazaba con tragarse la vida entera que había construido. Sara lo miraba desde el otro lado del cobertizo. Su expresión de confusión y temor le atravesaba el alma. Con un movimiento rápido, ella se acercó, deseando conectarse antes de que todo se desmoronara. «Lucas, esto no puede estar pasando», exclamó, su voz casi ahogada por el tumulto. Los murmullos se intensificaron. «¿Qué sucedió con Samuel?», preguntó alguien de la multitud. Lucas sintió un escalofrío, recordando el disparo que había resonado. No podía hacer frente a la idea de que su amigo estuviera herido. «Samuel», gritó al tiempo que corría hacia la dirección del grito, su corazón acelerándose. Un fuerte empujón lo hizo tambalear. Lucas miró hacia atrás y vio a don Eduardo, su rostro surcado por arrugas, disfrutando del caos que había desatado. «No es solo un juego, Lucas», dijo, su sonrisa feroz y burlona. «Todo esto es por ti». La palabra todo se quedó suspendida en el aire. Lucas escaló un par de escalones hacia el cobertizo, buscando respuestas en el rostro de su madre. «¿Qué quieres decir?», preguntó entre la duda y el miedo. Eva, su madre, miró hacia otro lado, la agonía palpable en su expresión, pero antes de que alguien pudiera responder, una explosión sacudió la noche. Un estruendo atronador recorrió el aire y la tierra tembló bajo sus pies. La multitud gritó y se dispersó, pero Lucas se quedó paralizado, el sonido resonando en su pecho como un eco de lo inimaginable. Las sombras de los encapuchados se mezclaron con el polvo que se alzaba del suelo, mientras una figura emergió entre la confusión. Era una mujer de cabello oscuro y rostro pálido que ni él ni nadie habían visto antes. Ella avanzó hacia Lucas con pasos decididos, su mirada fija en él. «Lucas Mendoza, es hora de que sepas la verdad», dijo, su voz clara y firme, resonando como un timbre en medio del caos. Algo en su tono hizo que el tiempo se detuviera. «¿Quién eres?», logró preguntar Lucas, su voz temblando. La mujer hizo una pausa, como si evaluara la reacción de todos a su alrededor. «Soy tu hermana y he estado en la sombra durante demasiado tiempo». El mundo se detuvo. La revelación quedó flotando en el aire, electrificando la atmósfera. «¿Qué?», la palabra le salió con dificultad. Sara lo miraba con incredulidad, atrapada en un torbellino de confusión. «Eso no puede ser, nuestra madre nunca. Tu madre no es solo quien crees que es. Ella ha escondido secretos que podrían destruirlo todo», continuó la mujer, su mirada desafiante. «Es hora de que sepas la verdad sobre nuestro padre y lo que ha estado sucediendo aquí». Los murmullos de los aldeanos se transformaron en un clamor de sorpresa y caos. «Es una locura», gritó alguien, otros simplemente se quedaron callados, sintiendo el peso de la revelación. La mujer continuó: «Están aquí para vengarse. La muerte de don Enrique y lo que ha pasado en esta finca están conectados a un secreto que involucra a nuestra familia y no solo a la tuya. Todos estamos atrapados en un ciclo de violencia que debe detenerse». «¡Detenerse!», gritó Lucas, su voz resonando con dolor y frustración. No puedo creerlo, todo esto. «Hay un traidor entre nosotros», interrumpió la mujer, sus ojos afilados como cuchillos recorriendo la multitud. «Alguien ha estado orquestando todo esto desde las sombras. Y solo uniendo fuerzas podemos desenmascararlo». El aire se llenó de tensión y duda. Lucas sintió que el suelo se movía bajo sus pies, un caos de emociones y confusión. Pero antes de que pudiera considerar sus palabras, un estruendo más fuerte resonó. La entrada del cobertizo se iluminó con una luz brillante, revelando a varios hombres armados, sus rostros ocultos bajo capuchas. «¿Qué?», la pregunta quedó atrapada en su garganta al darse cuenta de que la verdad que acababa de escuchar podría no ser la última. Las miradas se cruzaron y el pánico se extendió como una ola. La mujer que decía ser su hermana alzó la voz para hacer frente a la inminente amenaza. «El pasado no puede seguir atrapándonos. Nosotros tenemos el poder para cambiar nuestro destino». Lucas sintió el nudo en su garganta. La revelación de su hermana había cambiado todo, pero en ese momento su vida, sus seres queridos, el pueblo entero, estaba en peligro. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó mientras el caos se desataba una vez más. Esperó una respuesta, pero un nuevo grito lo interrumpió, y esta vez era el grito de alguien a quien amaba. El mundo se oscurecía de nuevo. ¿Podría realmente cambiar el curso de su historia? ¿O tenía una vez más que enfrentarse a las sombras que lo habían estado persiguiendo? La noche apenas comenzaba. Todo estalló de nuevo, el caótico ruido llenó el aire mientras Lucas observaba a la mujer que decía ser su hermana.
La multitud estaba paralizada, la confusión y la desconfianza emanaban de cada rostro. Que Lucas sintió que le faltaba el aliento, la revelación golpeteaba en su mente, cada palabra era como un eco que reverberaba en sus pensamientos. La mujer se acercó, su mirada intensa. No hay tiempo que perder, dijo, casi en un susurro. Los peligros son reales y vienen por ti. Lucas sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no me dijiste antes? La rabia lo inundaba, pero no había tiempo para eso, no cuando el peligro se cernía sobre ellos. Esa mujer, su hermana o lo que fuera, podía ser la clave para poner fin a esta tormenta. Mientras tanto, detrás de él, la tensión se volvía tangible. El grupo de encapuchados avanzaba, sus ojos centelleantes a pesar de las sombras que cubrían sus rostros. Al suelo, todos al suelo. Gritó alguien desde la multitud, y el grito fue como un detonador que disparó el caos. Lucas se volvió, y en ese instante todo cambió. Una figura conocida emergió del grupo de encapuchados, y el corazón de Lucas se detuvo. No, soltó con horror, era don Eduardo, pero no estaba solo. A su lado, justo detrás de la fila oscura, una figura familiar lo miraba. Era Eva, su madre. «Mamá, ¿por qué?», rugió Lucas, incapaz de comprender lo que estaba viendo. «Tienes que creerme», exclamó su madre, pero sus palabras se ahogaron en el aluvión de gritos. «Ellos son quienes han manipulado todo, necesitan a Lucas». Esa frase resonó como un tambor en su pecho. Era como si su mundo se estuviera desmoronando ante sus ojos, la verdad girando en un torbellino de confusión. Sin embargo, en medio de la confusión y el constante griterío, ocurrió un milagro oscuro. Un destello brillante interrumpió la oscuridad, y el aire se llenó de un destello casi cegador. Un disparo resonó y todo se paralizó. Lucas sintió cada segundo expandirse mientras observaba a su madre caer al suelo, un rostro de terror y sorpresa congelado para siempre. «Mamá», gritó, su voz desgarrándose, y corrió hacia ella. El crujido del silencio fue ensordecedor. La multitud giró, los murmullos se convirtieron en pánico. Sara, atrapada entre el horror y la impotencia, observaba con lágrimas en los ojos. «No puede estar pasando», murmuró, a punto de quebrarse. Lucas se acercó a su madre, arrodillándose junto a ella. La vida se desvanecía en su mirada. «¿Por qué, mamá? ¿Por qué te han hecho esto?», preguntó con desesperación, tomando su mano fría. Eva, entre sollozos, susurró algo inaudible antes de cerrar los ojos por última vez. En ese instante, una revelación recorrió a Lucas como un rayo. Todo lo que había creído, cada pequeño momento de su vida, había sido una ilusión. Don Eduardo sonrió, la satisfacción era evidente. «¿Ves lo que has despertado, Lucas? El legado que llevas tiene consecuencias». Las revelaciones llovían sobre él como un torrente, cada palabra hiriente como el fuego. Pero antes de que pudiera reaccionar, la misma mujer que confesó ser su hermana desapareció en la multitud, dejando un vacío que rabiaba alrededor de su corazón. «Espera». Intentó llamarla, pero sus palabras se perdieron en el aire. Era como si todo se desvaneciera, como el último aliento de su madre. ¿Era ella realmente su hermana? Las sombras amenazantes se acercaban, la multitud comenzaba a dispersarse. ¿Podía su vida, su futuro, realmente estar en manos de mentiras antiguas y secretos? Lucas se levantó, un rayo de furia y determinación surgiendo de lo profundo. La vida que había conocido había colapsado, pero él no estaba dispuesto a dejar que eso fuera su final. «Si hay algo más que debo saber, que se revele ahora». La voz de Lucas resonó y la atmósfera cambió. Todo estaba en juego y debía enfrentar la tormenta que se avecinaba. Podría dar la vuelta a la historia, o estaba condenado a seguir la misma senda de destrucción que había arrastrado a su madre a la muerte. Las chispas de esperanza empezaron a desvanecerse, oscuras sombras envolvían su camino. Entre el caos y la confusión, Lucas se planteó una última pregunta. ¿Quiénes eran realmente sus enemigos? Todo estalló de nuevo, un caos de voces y cuerpos. Lucas sentía que el aire se le escapaba mientras miraba la figura caída de su madre, Eva. Los gritos vibraban a su alrededor como un eco distante, su mente sumida en un torbellino. «No, esto no puede ser real», susurró, sintiendo que la realidad se desmoronaba. Los rostros de los aldeanos se volvieron hacia él, la incredulidad reflejada en sus miradas. Sara, pálida como el papel, apenas podía contener las lágrimas. «Lucas, no es verdad, no puede ser», decía sin aliento, mientras el terror se reflejaba en sus ojos. Pero Lucas ya había cruzado varios límites. De pie frente a su madre, sintió una mezcla de ira y dolor que hervía dentro de él. «Mamá, despierta», gritó, pero no hubo respuesta. Los murmullos se tornaron en gritos aterrorizados cuando el grupo de encapuchados se acercó, sus intenciones turísticas clavan un escalofrío en el aire. Don Eduardo alzó la voz. «Ven. Esto es lo que pasa cuando juegas con el fuego, Lucas. Tu madre ha estado en el medio de todo esto», su tono altanero resonaba como un trueno lejano.
Lucas sintió que su sangre hervía. «¡Cállate!», gritó, pero su rabia era solo un eco perdido en el caos. Fue entonces cuando un segundo disparo resonó, el sonido seco hizo que todos se detuvieran en seco. Lucas giró la cabeza, buscando la fuente, pero esta vez lo que vio alteró el pulso de su corazón de una manera aún más aterradora. Entre las sombras, la mujer que afirmaba ser su hermana extendió la mano, sosteniendo una pistola humeante. Y justo detrás de ella, quedó vislumbrando una figura que hacía temblar la estabilidad de su mundo. Era su padre, Santiago Mendoza, el hombre al que había creído perdido para siempre. El aire se volvió denso como un manto y un escalofrío de sorpresa recorrió a todos. «Papá», la palabra salió de sus labios, un susurro casi inaudible entre el estruendo. Su padre, con una mirada gélida, sonrió lentamente. «Sí, hijo, sí soy yo, y he estado esperando el momento adecuado para revelarte la verdad». Sara, detrás de él, se llevó la mano a la boca, el horror en sus ojos crecía. «No puede ser, Lucas, ¿cómo es posible?», murmuró, incapaz de contener su incredulidad. «Tu madre, Eva, siempre tuvo miedo de que esto sucediera», continuó Santiago, su voz llena de un poder ominoso. Ella sabía que el pasado nunca se queda enterrado. Las sombras se adensaban a su alrededor, los susurros sobrepasaban el miedo que llenaba el aire. «No es verdad», gritó Lucas, sintiendo la presión en su pecho como un yugo. «¿Por qué no me dijiste nada? ¿Qué has hecho? Me has traicionado, Eva». La mujer que decía ser su hermana dio un paso adelante. «Este legado no debe acabar y tú eres la clave, Lucas. Debes decidir hacia qué lado vas». El mundo se tambaleó ante sus ojos. ¿Qué lado? Que sabía de su madre. El miedo y la confusión creaban una espiral incontrolable. La oscuridad del pasado se arrastraba hacia él. No era solo su lucha, sino un juego de poder que involucraba a cada una de las personas que amaba. Las palabras de su madre resonaron en su mente. «Hay más en juego que solo tú, Lucas». La verdad comenzaba a tomar forma aterradora. «Uno de ustedes es un traidor». Don Eduardo sonrió con malicia. «Es un juego de familia, joven Mendoza. Tu padre no estaba realmente muerto. Y te diré otra cosa, tu madre no es quien creía». Las revelaciones golpeaban como un tambor en su cabeza. Lucas sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué quieres decir?», preguntó, comprendiendo que el peligro era más grande de lo que imaginaba. Una risita burlona escapó de los labios de su padre. «Tu madre ha estado manipulando todo. Ellos piensan que están a salvo, pero la verdad es que todos estamos atados por lo que hemos hecho. El tiempo de los secretos ha terminado». El impacto de sus palabras fue una bomba. Todo lo que conocía sobre su vida se desmoronaba. Era posible que su madre, la mujer que había amado y perdido, hubiera estado tejiendo una red tan compleja de mentiras. «No», murmuró, su voz ya apenas un eco. El caos se intensificó a su alrededor mientras la multitud retrocedía, dejando a Lucas en el centro de la tormenta. El diálogo de gritos se desvanecía en un silencio pesado que amenazaba con expandirse como una sombra, atrapando a todos. «Tu madre y yo teníamos un trato», dijo Santiago, su mirada oscura ahora enfocada en Lucas. «Y tú eres parte de ese trato. Debes decidir con quién te quedas». La pregunta quedó suspendida en el aire, un reto, una amenaza. Mientras las luces titilantes del caos se desvanecían alrededor de ellos, Lucas sintió que la verdad, tan devastadora, estaba apenas comenzando a revelarse. Pero la sombra de su padre seguía acechando. ¿Qué significaba esto para él y su futuro con Sara? Los secretos y mentiras se amontonaban, tejían un tapiz de intriga que lo dejaba con más preguntas que respuestas. Todo estaba aún en juego y la oscuridad parecía estar al final de su camino. Lucas miraba a su padre con incredulidad, su mente tambaleándose bajo el peso de esa revelación. Santiago Mendoza, el hombre que se había creído muerto, estaba de pie frente a él, llenando su vida de una verdad que parecía más una pesadilla. Todo alrededor se convirtió en un murmullo sordo, como si el mundo hubiera dejado de girar. «¿Por qué no me dijiste que estabas vivo?». La rabia lo llenaba, pero había algo más profundo. Una herida que atravesaba su corazón. Santiago sonrió, pero no había calidez en su rostro, solo un destello de satisfacción calculada. «Porque tenías que aprender a sobrevivir sin mí, Lucas. El legado de nuestra familia necesita un protector, y tú eres ese hombre». «¿Un protector? ¿Protector de qué?». La incredulidad le estallaba en la garganta mientras los murmullos de la multitud se convertían en un clamor de preguntas y pánico. «No soy parte de tus juegos, pero ya lo eres», dijo Santiago con una frialdad que helaba el aire. «Tu madre ha estado en el medio todo este tiempo, protegiéndote de la verdad. Pero ahora, con ella fuera del camino, tú tienes que decidir qué hacer». «No, ¿te refieres a que la mataste?». Lucas sintió un nudo en el estómago. La multitud comenzó a dispersarse, aterrorizada. Santiago se limitó a encogerse de hombros.
La vida es dura, hijo, y algunas decisiones deben tomarse. El legado no se puede romper. Las familias como la nuestra no permiten debilidades. Antes de que Lucas pudiera protestar, el rostro de la mujer que decía ser su hermana se iluminó. «Es la hora», gritó, pero su tono no era de esperanza, sino de urgencia desesperada. «El tiempo se acaba», se giró hacia Lucas, sus ojos radiantes en la penumbra. «Lucas, debemos unir fuerzas. Tu padre está jugando con fuego demasiado grande y no solo con nosotros». Mientras la multitud murmuraba y retrocedía, Lucas sintió que la tensión se palpaba en el aire. «Unir fuerzas con él, después de todo lo que ha hecho», gritó, sintiendo que las palabras salían de su boca como un grito ahogado. «Escúchame, esto es un juego más grande del que imaginas. Hay fuerzas en movimiento que amenazan con destruir todo lo que conoces». «Tu madre sabía eso», le respondió la mujer, el pánico asomando en su voz. Pero antes de que pudiera asimilarlo todo, una explosión resonó no muy lejos. Un edificio cercano estalló en llamas, iluminando la noche con una luz oscura y macabra. El suelo tembló bajo sus pies y un grito desgarrador se alzó entre el miedo y la confusión. Las sombras oscilaron y Lucas quedó paralizado. «¿Qué ha pasado?», murmuró, sintiendo que el mundo se desvanecía. Santiago se giró, su expresión se tornó seria. «Es parte de lo que estaba esperando. Pueden estar llegando». «¿Llegando quién?», la pregunta colgaba en el aire, y en ese mismo instante, la mujer que decía ser su hermana se disparó hacia la izquierda, empujando a Lucas y haciéndolo caer al suelo. «¡Corre!», gritó mientras una figura emergía de las llamas. Era un hombre encapuchado, una mirada fría en sus ojos y en su mano un arma. «Lucas Mendoza, el legado debe cumplirse», dijo con voz profunda, como un eco lejano que resonaba en el aire. Las palabras de ese extraño lo golpearon como un rayo. «¿Qué quieren de mí?». Su voz temblaba mientras la desesperación se apoderaba de su pecho. La multitud retrocedió aún más, el pánico demostrando que el caos acababa de comenzar. En medio del horror, Santiago se plantó firme, como si estuviera absorbiendo el caos. «No permitiré que te lleven», dijo, volviendo su mirada hacia Lucas, pero en ese momento un segundo disparo resonó. La figura encapuchada cayó al suelo. Un grito de dolor atravesó el aire, y cuando Lucas miró hacia abajo, vio el reflejo de su madre. No era Eva. La mujer que decía ser su hermana había caído. Una verdad impactante lo atravesó en ese instante. «¿Qué acabas de hacer?». Las respuestas flotaron en el aire, y todo lo conocido cambió en cuestión de segundos. La confusión ascendió mientras la multitud caía en un silencio absoluto. Una revelación aún más aterradora brotó en su pecho. La verdadera identidad de la mujer que había dicho ser su hermana, el sentido de todo lo que había creído en su vida. Todo giraba sobre un eje que ahora se tambaleaba peligrosamente. Las sombras se acercaban y Lucas comprendió que la verdadera lucha apenas comenzaba. El caos lo rodeaba y conocía el oscuro secreto que lo esperaban. El trono de su propia vida estaba en peligro. ¿Quiénes eran realmente sus enemigos? ¿Y quién entre ellos podría ser realmente un aliado? Lucas miró a su padre, que sonreía con una satisfacción inquietante. «Estás listo para lo que viene, hijo. Bienvenido a la verdadera familia Mendoza». Las palabras colisionaron en su mente como una cascada incesante de confusión y dolor. ¿Cuál sería su próximo movimiento? La oscuridad se cernía sobre él, y la única certeza era que su vida nunca volvería a ser la misma. Lucas se arrodilló junto a su madre, su cuerpo inerte y frío contra el suelo. El grito de horror se quedó atrapado en su garganta, la realidad lo golpeaba como una ola. No, la muerte de Eva era un golpe que cortaba el aire. La multitud se sumió en un sorprendente silencio, los ojos de cada aldeano fijos en el escenario creado por la tragedia. «Mamá, no», exclamó Lucas, su voz resonando con desesperación. Don Eduardo se acercó, la sombra de una sonrisa burlona en su rostro arrugado. «¿Lo ves, Lucas? No hay salida. El legado necesita sangre». Cada palabra caía como una losa pesada sobre los hombros de Lucas. «No te lo aceptaré», replicó, levantándose con una determinación renovada. La rabia y el dolor se entrelazaban en su pecho, llenándolo de fuerza. «Mis enemigos no son mi familia, son los que han manipulado todo esto». No podía dejar que el miedo lo arrastrara, la traición lo había marcado, pero el amor por su madre lo mantenía firme. La figura que había afirmado ser su hermana se acercó con un brillo de determinación en los ojos. «Lucas, escucha, debemos unir fuerzas. Ellos están aquí y lo que sea que quieran hacer terminará en destrucción. Todavía hay tiempo», suplicó mientras el pánico comenzaba a extenderse por la multitud. Un ruido ensordecedor estalló en el aire. El grupo encapuchado se movió, el caos iba en aumento. Lucas vio el destello de armas al levantarse y reconoció a Samuel entre ellos, pálido y tembloroso. El sudor perlaba su frente mientras se daba cuenta de que la lucha apenas comenzaba.
No, Lucas, no te rindas, le gritó. La tremenda lealtad de Samuel resonó en su corazón. Nunca voy a rendirme, lucharé, replicó Lucas, su mirada fija en el hombre que había sido su padre, pero que ahora se había convertido en su enemigo. Voy a detener esto. Santiago lo miró, una chispa de respeto brillando en sus ojos. Tus decisiones definirán tu legado, pero a mí no me detendrás. Con un movimiento rápido, dio un paso hacia adelante y el tiempo pareció detenerse. Lucas sintió que la energía se electrificaba en el ambiente. Las sombras comenzaron a moverse, pero él no flaquearía. La verdad de la historia familiar lo había envuelto y a pesar de cada mentira, sabía que era tiempo de reclamar su vida. No dejes que te arrebaten lo que amas, gritó, y en ese momento la conexión con Sara volvió como un eco. Tenía que luchar por ellos. No matéis más, rugió Lucas. La multitud se sintió conmocionada por un momento. Las armas levantadas se apagaron y el pánico dio paso a la incertidumbre. La lealtad, el amor, la verdad. Todo se unió en la batalla de sus sentimientos. El encapuchado alzó la vista y Lucas sintió que el mundo giraba. La figura del hombre encapuchado avanzó y un grito se apagó al instante. Al primero que había visto abatido por Santiago, no habían más enemigos al que temer, sino un legado que ellos construyeron juntos. Debemos luchar, no importa lo que pase, dijo, la rabia en sus ojos. Una luz brillante emergió detrás de ellos y la confusión se cernía como una niebla. Con cada segundo, Lucas sintió que el poder del pasado se desvanecía, mientras el futuro comenzaba a tomar forma. Las sombras fueron disipándose y en el silencio, un nuevo deseo surgió en su corazón. La conexión dentro de él se extendió como un hilo de esperanza. Voy a honrar a mi madre, a luchar por el futuro que merezco, proclamó y de repente los murmullos comenzaron a resonar en el aire, convirtiéndose en gritos de aliento, mientras todos los aldeanos lo apoyaban. Lucas, gritó Sara, sus ojos llenos de lágrimas, no te detengas. Eres más fuerte que ellos. El momento se siente eterno, cada latido resonando en su pecho. La luz creció y la fuerza de la comunidad lo envolvió. No solo se enfrentaba a un enemigo, sino que luchaba por el amor, la verdad y un futuro que merecía. Hoy los Mendoza renacen, gritó alzando la voz. Las sombras fueron derrotadas bajo la luz de la unión. Lucas había reclamado su legado, pero no sin sacrificios. El futuro abría una puerta, pero las preguntas aún quedaban en sus corazones. ¿Quiénes eran realmente nuestros enemigos?, pensó Lucas mientras las luces brillaban ante él. La historia apenas comenzaba, cada decisión lo llevaría a caminos nuevos e inesperados. Entonces, en un momento crucial, la verdad se abrumó, los recuerdos de su madre llenaron su mente. Prometió no repetir la historia, pero el eco de la incertidumbre siempre quedaría. El futuro se desvanecía, pero la lucha por lo que aman nunca finalizaría. Y antes de dar el siguiente paso hacia lo desconocido, dejó escapar un grito que resonó en el aire. Demos forma a nuestro destino. Ahora, querido lector, esto apenas es el comienzo, no puedes dejar de seguir esta historia. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Pulsa el botón me gusta ahora, eso alimenta el algoritmo, y haz pensar a otros que se unan a nuestra increíble comunidad. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este impactante final. Este es el momento de demostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más.